Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Mientras pasan los niños a su clase, les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos 28. El cual dice, hermanos, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Ahí tenemos este texto, hermano, del cual vamos a estar viendo la clase en esta mañana. Es una continuación de una predicación que tuvimos hace 2 domingos, si mal no recuerdo, en el cual a manera de introducción le voy a hacer ver un poco lo que estuvimos hablando ese día. Hablamos acerca de Pablo en Éfeso. La clase se titula El Espíritu Santo, Pablo y los ancianos. Ese era el tema de hace 2 domingos que hablamos, con el cual vamos a continuar en esta mañana a manera de clase. Hablábamos de Pablo cuando visitaba la ciudad de Éfeso. Dice que había visitado brevemente Éfeso durante su segundo viaje misionero. Esto lo vamos a ver del 18, capítulo 18 de Hechos, del 18 al 21. Dice que después también regresó y estuvo durante más de 2 años en su tercer viaje misionero a esta ciudad de Éfeso. Estuvo ahí enseñando por 3 meses en las sinagogas y dice que fue forzado a buscar otro lugar por las acechanzas de los judíos. Y enseñando después en una escuela de un hombre llamado Tirano, según Hechos 19, 8 al 9, dice que también se ganaba el sustento como fabricante de tiendas. Ese era el oficio que él tenía, del cual él ganaba el dinero para poder comer. Y también vemos en todos esos pasajes que el Espíritu Santo obraba poderosamente por la mano de Pablo, según Hechos 19, 10 al 12, de manera que las prendas que él usaba como delantales y los pañuelos usados cuando eran tocados por las personas enfermos, dicen que las enfermedades se iban de ellos. También vimos, hermanos, que muchos de los que habían creído que practicaban la magia quemaban sus libros. Eran libros de hechicería, en su vida antigua ellos hacían, y dicen que estos libros eran de gran valor, según Hechos 19, 18 al 20, y dice que costaban más de 50,000 piezas de plata. También vimos que eventualmente se desató un disturbio con un platero llamado Demetrio, alegando que Pablo restaba ganancia a sus negocios por la palabra predicada, pues estos hacían templecillos de la diosa Diana, y el cual Pablo decía que los dioses hechos por manos de hombres no eran dioses, ¿verdad? Entonces, esto fue la causa de la salida de la ciudad de Pablo a Éfeso, por este problema que él tuvo con este hombre. Pablo nunca más visitó de nuevo Éfeso, según lo que dice la palabra de Dios, pero sí tuvo un encuentro breve con los ancianos en un puerto cercano de Mileto, cuando regresaba a Jerusalén, y es aquí donde llegamos al momento del pasaje que estábamos leyendo en un principio. Y el primer punto que vimos era que Pablo mandó llamar a los ancianos de Éfeso. Eso lo encontramos en Hechos 27, cuando Pablo manda llamar a estos ancianos de Éfeso, y veíamos en aquel día que por qué a los ancianos, preguntábamos, ¿por qué a los ancianos de Éfeso? Y la razón muy simple es el pasaje que acabamos de leer en un principio, el de Hechos 20, 28. Si nosotros conectamos todos los demás versículos a este versículo 28, el cual dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa es la razón porque Pablo mandó llamar a los ancianos en aquel día, porque ellos tenían que mirar por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo los había puesto. Ellos tenían que apacentar la iglesia del Señor. Es por esa razón que Pablo los había mandado llamar. Y también decían los hermanos, veíamos la clase pasada, que realmente es el Espíritu Santo el que los ha puesto por obispos. Y mirábamos los pasajes en que la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es el que guió a los apóstoles en aquellos días, y que por medio del Espíritu Santo fueron dichos todas estas palabras que encontramos en la Biblia, todos estos requisitos. Y mirábamos también en Efesios 4, donde encontramos 4:11 me parece, donde dice la palabra de Dios, hablando de Cristo, dice, y Él mismo constituyó, y luego empieza a decir apóstoles, profetas y maestros. Y mirábamos que esa palabra de constituir simple y sencillamente significa poner algo sobre un fundamento ya establecido, en este caso Cristo como cabeza de la iglesia. Y es por eso que el Espíritu Santo es el que pone de alguna manera los obispos, ¿sí?, los pastores, los ancianos. ¿Y por qué decimos esto? Porque a veces pensamos o escuchamos que es el predicador que los tiene que poner, es la iglesia que los tiene que poner, en cierta manera sí, pero es en base a lo escrito por el Espíritu Santo. Y por eso también a Tito le dice, cuando lo dejó en Creta, en su carta le dice, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos, ¿sí? Establecer ancianos, la palabra establecer podríamos decir, un sinónimo de constituir también. No es algo que se le haya ocurrido de repente al apóstol Pablo, no es algo que de repente se nos haya venido a la mente aquí en la iglesia y digamos, pues vamos a poner ancianos. No, es algo que es la voluntad de Dios, es algo que se tiene que hacer, porque eso es el propósito de Dios para la iglesia. Y lo mirábamos ahí en Efesios, también, el mismo libro de Efesios, donde dice que ese es el propósito eterno de Dios, ¿sí?, pensado desde antes de la fundación del mundo. También mirábamos, hermanos, en la clase pasada, acerca del buen testimonio que Pablo tenía con los hermanos, porque él dice, por ejemplo, en el versículo 18 de Hechos 20, él dice, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, dice, desde el primer día que entré en Asia. Pablo, hermanos, era un ejemplo de buen testimonio, y hablábamos un poco acerca de lo que es el buen testimonio. Dice Pablo que desde el primer día que entró en Asia hasta el último día que salió, y todos los días de su vida, se comportó de una manera fiel, de una manera buena delante de Dios y por supuesto delante de los hombres. Y mirábamos que era el buen testimonio. El buen testimonio es en todos lados, en todo lugar y a todas horas. No solamente cuando venimos y estamos aquí en la iglesia, nos portamos serios, nos portamos bien, nos portamos de una manera distinta, no. Nuestro comportamiento debe ser en todo lugar, a toda hora y en todos lados. Si alguien puede dar buen testimonio de nosotros, principalmente pues es nuestra familia, ¿verdad?, con quien vivimos, con quien estamos siempre, con quien estamos conviviendo diario, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos. Y nos preguntábamos si nosotros nos podíamos preguntar a nosotros mismos si nuestros hijos podrían dar buen testimonio de nosotros, o si nosotros podríamos dar buen testimonio de nuestros hijos, o si nuestros vecinos pueden dar buen testimonio de nosotros, o la misma iglesia puede dar buen testimonio de nosotros.
Hagámonos esa pregunta, hermanos, y ese es el ejemplo de Pablo cuando estuvo por Éfeso. Ejemplo para los ancianos. ¿Por qué? Nuevamente vuelvo a conectar con el capítulo 28, porque ellos iban a apacentar y cuidar de la iglesia de Dios. Entonces, ellos deberían de tener buen testimonio también delante de todos. También hablaban los hermanos de cómo Pablo, la clase pasada, la predicación pasada, de cómo Pablo cumplió su ministerio al hablar de la palabra de Dios. Y él decía que él estaba libre de la sangre de todos ellos porque había anunciado todo el consejo de Dios. Pablo les había enseñado a los ancianos toda la palabra de Dios, todo lo que necesitaban de saber, y decía que él estaba libre de la sangre de todos ellos, ¿sí? Y esto hacía mención a esa figura como una atalaya. Una atalaya en la antigüedad era un vigía que estaba en una torre alta y que miraba si había peligro alrededor o si el pueblo estaba en peligro. Ejemplos de eso lo podemos ver, creo que es en Ezequiel 33:1 en adelante, y también en Ezequiel 3, del 16 en adelante. Ahí nos dice que es una atalaya y qué debería de ser. Si esa persona fallaba en su labor de advertir al pueblo del peligro, su sangre de las personas que murieran iban a caer sobre él. Ezequiel 3, del 16 en adelante, y también Ezequiel 33, del 1 en adelante, nos habla un poco acerca de la labor de la atalaya, y Pablo hacía en cierta manera una alusión a esto. Él tenía que anunciar la palabra de Dios. Ahí la atalaya, en el Ezequiel 3, 16 en adelante, dice que la atalaya tenía que avisar a todo el pueblo, ¿ah? Y lo mismo tenía que hacer Pablo, anunciar a los no cristianos para que se convirtieran del mal camino, anunciar a los cristianos para que siguieran en el camino, y anunciar a los que se habían retirado para que volvieran al camino. Esa era la labor de una atalaya, si se podría decir de alguna manera. Entonces Pablo protestaba que estaba limpio de la sangre de todos ellos, porque él dice la palabra de Dios ahí en Hechos que él había anunciado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, el Hechos 20:21, y dice que por las casas y por las calles y por todos lados. Entonces Pablo les había enseñado también esto a los ancianos de Éfeso. ¿Por qué razón? Por la misma que les estoy diciendo, por Hechos 20:28, porque ellos tienen que ver por el rebaño y apacentar al pueblo de Dios. Eso fue lo que hablamos la clase pasada, hermanos, hablando un poco acerca de este pasaje de Pablo, ¿sí? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario hasta aquí? Ok. Siguiendo con esta misma pasaje, pero vamos a estar viendo el versículo 32 de Hechos 20. Hechos 20:32, el cual dice Pablo, recordemos que aquí está con los ancianos de Éfeso, con los hermanos de aquella región, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Sí? Pablo le está haciendo esta encomendación. Pablo ahora va a encomendar a los hermanos de aquella región a nuestro Dios, obviamente por medio de la oración, porque si se fijan
Versículo 36 dice, cuando hubo dicho todas estas cosas, se puso de rodillas y oró a Dios. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por la simple y sencilla razón que decíamos, que Pablo ya no iba a estar entre ellos. Ya no, los hermanos ya no iban a volver a ver su rostro más. Pablo ya no iba a volver a esta ciudad. Entonces ahora el apóstol los encomienda a Dios por medio de la oración, ¿verdad? Iba a orar por ellos, para que Dios les ayudara. Decíamos en la clase pasada que cuando Pablo estaba entre ellos, él en cierta manera los protegía de falsas doctrinas, de falsos maestros. Por eso él mismo dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, ¿sí? Entonces, hermanos, el poder de la palabra de Dios, que es por medio de la oración, Pablo encomendaba a estos hermanos, y no solamente a ellos. Pablo entendía, hermanos, grandemente lo que es la oración, y lo que debe ser la oración para nosotros como cristianos. Pablo era un hombre de oración. Por ejemplo, en Romanos 1, 9, 10, trata de Pablo a los Romanos 1, 9 al 10, si alguien lo tiene, por favor, ¿lo puede leer? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sí, Pablo oró también por los hermanos que estaban en Roma. Pablo oró en 1 Corintios 1:4, oró por los hermanos de Corintios también. Efesios 1:16 al 17 también oró por los hermanos de Éfeso, como lo acabamos de ver. A los filipenses, si usted ve Filipenses 1:3 al 5, encontramos a Pablo también orando por los hermanos de aquella región. Por los hermanos de Colosas también. Colosenses 1:3 al 4 también encontramos a Pablo pidiendo por todos los hermanos de aquel lugar. Y así a los tesalonicenses, capítulo 1, 2, 3, también lo vemos orando y pidiendo a Dios por ellos. A Timoteo, y así sucesivamente, hermanos, a los hermanos de Filipo. Por todo el mundo oraba el apóstol Pablo. Era un hombre verdaderamente entregado a la oración por los hermanos, preocupado por las iglesias en todos lados. Y él conocía el poder de Dios en cuanto es la oración, ¿sí? Por eso dice Efesios que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que podamos pedir o hacer, ¿verdad? Dios está, si usted lee Proverbios 15:29, alguien lo puede buscar por favor, dice que Dios oye la oración del justo. Proverbios 15:29. Si alguien lo tiene, hermanos, lo puede leer. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Nuestro Dios está atento, hermanos, a nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios que sus ojos están puestos sobre los justos. Cada uno de ustedes, hermanos, de los que ha obedecido el Evangelio, es un justo delante de Dios. ¿Sí? Usted tenga la certeza y la fe, hermanos, de que Dios lo va a escuchar. Dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por medio de Cristo. Somos hallados justos delante de Dios. Y también dice el 8:11 de Romanos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Dice el Señor Jesucristo, hermanos, ahí en Mateo
Mateo 21 al 22. Hablando acerca de la oración. Mateo 21 y 22, si alguien lo tiene, lo puede leer. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Sí, el 21 también, hermano. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Debemos de tener la certeza y la convicción, que es la fe, de que Dios es poderoso. ¿Sí? También dice, lo mismo dice Santiago. Santiago 1 al 5, 1, 5 al 7, Dios dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Y luego dice el 7, no piense, pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Usted debe tener la certeza y convicción, hermanos, de que debemos, de que Dios es poderoso para cumplir nuestras peticiones. ¿Sí? Ahora bien, hermanos, a veces también dice el Señor Jesucristo acerca de la oración. Él era un ejemplo de oración, el Señor Jesucristo. En Marcos 1:35 dice que Él muy de mañana se levantaba e iba y oraba a Dios. Dice que aún estaba oscuro y Él todavía iba y oraba a Dios. En Lucas 6:12, cuando Él va a escoger a sus apóstoles, dice la palabra de Dios que Él duró orando toda la noche. Imagínense, toda la noche orando. Decía el hermano Jesús, ¿qué podríamos decir nosotros en toda la noche? Si a veces cuando estamos por a punto de acostarnos, a veces acostumbramos a orar cuando estamos acostados, y yo creo que a veces hasta nos quedamos dormidos, ¿va? Yo creo que no duramos ni 5 minutos orando, cuando ya pensamos que hemos pedido por todo, ¿va? ¿A alguien le ha pasado así? Cuando Pablo realmente oraba por todos los hermanos, de todos los lugares y de todas las regiones. El Señor Jesucristo oraba por todos, oraba por sus discípulos. Si Él, siendo Dios, hacía esto, imagínense qué debemos de hacer nosotros también, en cuanto a la oración. Y también dice, por ejemplo, acompáñenme a Mateo 6, 5 al 7, Evangelio de Mateo. Capítulo 6, versículos 5 al 7, si alguien lo puede leer, por favor. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Llorando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Ahí tenemos el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la oración. Dice que cuando oremos no debemos de ser como los hipócritas, ¿verdad? Dice más bien, al contrario, que debemos de estar en nuestro aposento y en silencio, en privado, orar. Eso es lo que manda el Señor. Y a veces, hermanos, hacemos eso porque, digo esto porque a veces hacemos oraciones hasta en el Facebook, ¿verdad? Ponemos ahí, que Dios bendiga, no sé qué, ¿sí? Cuando Dios dice que debemos de orar en nuestro aposento, ¿verdad? A veces hacemos solamente eso cuando pasamos mucho tiempo en el Facebook, y ahí como que si nos sentimos mal y ponemos ahí una frase o una oración de esas que vienen ahí en el Facebook, ¿verdad?
Entonces, hermanos, debemos de orar en privado, en nuestro aposento, y nuestras peticiones siempre deben de ser por todos los hombres. Dice Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, ¿verdad? Y también dice el mismo Pablo que nuestras peticiones deben de ser expuestas a Dios. Aunque Dios conoce todas nuestras necesidades, es necesario que nosotros las expongamos, ¿sí? Por ejemplo, primera de Timoteo 2:1, primera carta de Pablo a Timoteo 2:1. Exhortan de todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. También Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, en acción de gracias. ¿Sí? Nuestras peticiones deben de ser expuestas a nuestro Dios, siempre. Todas nuestras peticiones. No pensemos que Dios ya conoce lo que a mí me falta, ¿no? lo que le falta al hermano, Dios ya lo sabe. Debemos siempre de estar pidiendo a nuestro Dios con acción de gracias. Y ese es el ejemplo, hermanos, de Pablo a los hermanos de aquella región. Él los iba a encomendar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no los iba a ver. Y si se regresa a Hechos 20:32, también dice: y ahora, hermanos, se encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Otra de las cosas que tenían que recurrir los hermanos de aquella región es a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sabemos que es poderosa. Desde el principio de la creación vemos esto, ahí en el Génesis, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, el universo, Dios dijo: hágase la luz, y se hizo la luz, ¿verdad? Y el mismo Pedro, en la segunda carta 3:5-7, donde habla acerca de algo del fin del mundo, y dice que por esa misma palabra también está reservada para la destrucción, el fuego eterno, la tierra, ¿verdad? La palabra de Dios es poderosa. Hechos 4:11 y 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Es la que nos guía. Y Pablo, por la misma razón que decíamos, le estaba encomendando a los hermanos a la palabra de Dios también, porque él ya no iba a estar con ellos, él ya no iba a estar más con ellos. Entonces, a toda esa palabra a la que él hacía mención, que él les había dicho, toda la palabra de Dios, les había enseñado todo el consejo de Dios, ellos tenían que estar apegados a esa palabra, ¿sí? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque ellos iban a apacentar a la iglesia del Señor. También, hermanos, la palabra de Dios simple y sencillamente nos hace crecer espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente nos hace crecer. Por ejemplo, Efesios 4:11-15, carta de Pablo a los Efesios. Cuatro, 11 y 15, 11 al 15, perdón. El mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo, llenos de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sí? La palabra de Dios nos hace crecer espiritualmente. Por eso el mismo Dios dice que puso apóstoles, puso pastores y maestros, puso profetas, puso evangelistas, para que la iglesia espiritualmente creciera,
¿sí? Lo dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿sí? En todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermanos, nos hace crecer espiritualmente. ¿Y por qué es importante crecer espiritualmente? Vuelve a Hechos 20:32 y dice: a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. Eso está hablando de crecimiento. La palabra de Dios es poderosa para que usted crezca espiritualmente. Y para qué el cristiano necesita crecer espiritualmente. ¿Por qué el cristiano necesita crecer espiritualmente? Aquí mismo lo dice. ¿Para qué, hermanos? ¿Sí ven el texto? Ajá. ¿Qué nos va a llevar el crecimiento espiritual? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Qué es la herencia que tenemos? ¿Qué es la promesa que tenemos? La vida eterna. La vida eterna, ¿va? El crecimiento espiritual, hermanos, lo va a llevar a la vida eterna. Si no crece espiritualmente, difícilmente vamos a poder alcanzar la meta de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, el crecimiento lo da la palabra de Dios, y eso lo va a llevar a la vida eterna. También lo dice Pedro, primera carta de Pedro, es un pasaje que conocemos mucho, primera de Pedro 2:1. Léalo, hermano, si alguien lo tiene. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las desgraciaciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? La leche espiritual pues, es la palabra de Dios, a la cual Pablo había encomendado a los hermanos. ¿Para qué? Para que crecieran espiritualmente y para llegar a la vida eterna, ¿sí? A la salvación. Es por eso, hermanos, que es importante crecer espiritualmente y ya no ser carnales, porque la carnalidad nos va a llevar a pecar. Ya no ser niños en Cristo, como dice por ahí la primera carta de los Corintios, creo que es el capítulo 2, a estar pecando continuamente, porque somos más carnales que espirituales, porque vemos más al mundo que a Cristo, porque seguimos más al mundo que a Cristo, su palabra. Entonces, si no crecemos espiritualmente, hermanos, difícilmente vamos a poder llegar a la vida eterna. Y eso que Pablo les dice a los hermanos, a los ancianos de Éfeso, eso también ellos tenían que enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos, disculpen que les siga insistiendo, pero ese texto conecta con todos los demás. Ellos van a apacentar, van a guiar a la iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, por eso ellos debían de ser así. Y los apóstoles lo entendían, pues era la prioridad. Conocemos lo que dice Mateo 28:18, y por todo el mundo predicar la palabra de Dios. Marcos 16:15 al 18, esa es la recomendación que Dios les dio a los apóstoles. Y esa era la prioridad de ellos, de predicar la palabra por todo lugar, ¿sí? Por ejemplo, cuando vemos a los apóstoles en el inicio de la iglesia, ya en Hechos 6:1, cuando se escogen a estos hombres para atender las mesas, ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir mesas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. Y cuando también los agarra el concilio, creo que es allá en Hechos, no recuerdo muy bien, Hechos 4:15, a Pedro y Juan. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 4, versículos 15 al 19, dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, y notorio
a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Y luego dice el 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablase ni enseñase en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sí? Ellos sabían que la única forma de que el mundo se salvase era predicando la palabra de Dios, y que ellos crecieran con la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto era lo que Pablo les había encomendado también a los ancianos, y Pablo les encomendó a la palabra de Dios. Ellos ahora tenían que estar atentos a todo el consejo que Pablo les había dado. ¿Por qué? Porque él ya no iba a estar más entre ellos. Otra de las cosas, hermanos, que vemos en este pasaje, Hechos, vuélvase a Hechos 20, 32, 20:33, dice el apóstol Pablo, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. De 34, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. De 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El ejemplo de Pablo, hermanos, para los ancianos también es un ejemplo de trabajo. No solamente de trabajo espiritual, sino también de trabajo físico. El cristiano debe entender, hermanos, que la iglesia, que la vida cristiana no tiene nada que ver con vivir de manera holgada. No tiene nada que ver con una estabilidad laboral. Pues la iglesia no es una empresa tampoco. Pablo, a pesar de pasar muchas pruebas y lágrimas, había sufrido, dice que sirviendo al Señor siempre. Si bien es bíblico, hermanos, que las personas que trabajan para la obra del Señor reciban de alguna manera sostenimiento, por ejemplo, Lucas 17, lo que dice el Señor, cuando manda a sus discípulos, les dice, lo que os den, eso comed, ¿verdad? Pero hay una palabra, lo que ellos den, ¿verdad? No como una exigencia. También en 1 Corintios 9, 18 dice el apóstol Pablo, hablando de todo esto, y él dice, al final de todo este texto que él habla acerca de que el obrero es digno de su salario, dice que él está y debe presentar gratuitamente el Evangelio de Dios. Y en 1 Timoteo 5, 17, 18 también habla acerca de esto. El servir al Señor es más bien cumplir con el ministerio que fue dado a cada uno de nosotros, ¿sí? No debemos de verlo como una manera o fuente de ganancia, o pensar que la iglesia está puesta para eso, para el otro. La iglesia está puesta para predicar la palabra de Dios, ¿sí? Y Pablo en casi todos estos pasajes dice que él su intención nunca ha sido ni fue querer ser gravoso a la iglesia, ¿sí? Que más bien buscaba fruto de la iglesia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo más bien era un hombre de trabajo. Como vimos en un principio, él se sostenía fabricando tiendas de campaña. Pablo nunca codició de los hermanos nada, dice la palabra de Dios, sino todo lo contrario. Dice que trabajó. Imagínense a Pablo con los hermanos en aquella playa, enseñándole sus manos callosas, manos de trabajador, ¿sí? Porque él a veces trabajaba de día y de noche, dicen otros pasajes, para sostener no solamente a él, sino a los que estaban con él, ¿sí? Por ejemplo, 2 Corintios 2:5, segunda carta de Pablo a los Corintios 2:5,
No, permíteme, es 2 Corintios 11, 27 y 28. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en nuestros ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por toda fatiga. Sí, dice que el apóstol Pablo aquí está narrando sus sufrimientos, dice en trabajo y fatiga, ¿sí? Él tenía que trabajar, hermano, si no tenía que comer. Él tenía que mirar por su sustento y por los que estaban con él, ¿sí? Y no solamente eso, dice al contrario, que enseñó a los hermanos a compartir, ¿sí? A compartir para las necesidades de todos, ¿sí? Uno debe de trabajar, hermanos, pensando en ayudar a los hermanos, no solo esperar a que nos ayuden a nosotros, sino también nosotros ayudar a los hermanos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. Ni oro ni plata he codiciado de ninguno de ustedes, sino que les ha enseñado a trabajar para ayudar a los hermanos, ¿sí? Siendo apóstol él. Y por ejemplo, a veces pensamos que solamente deben de ayudar a los hermanos que tienen, nada más. O tenemos una idea equivocada acerca del dar. Él cuando cita las palabras del Señor Jesucristo dice, pues más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Tal vez, no sé, hermanos, si esté él pensando en la bienaventuranza de Mateo 5, 7, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. A lo mejor estaba pensando él en esas palabras. El ser misericordioso es ayudar a nuestros hermanos, es dar a nuestros hermanos. En la Biblia encontramos ejemplos de muchos. Por ejemplo, el ejemplo de Hechos 4:32 de Bernabé, hermanos, que dice que tenía, Hechos 4:32 dice, bueno, tenemos el ejemplo de toda la iglesia del primer siglo, y el ejemplo de ese hombre llamado Bernabé. Dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada. Dice, de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, que todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según la necesidad de cada uno. Entonces dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice que como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Quién puede dar, hermanos? Todos podemos dar. Los que tienen mucho, los que tienen poco. A veces pensamos que los que tienen nada más 2 casas, los que tienen nada más 2 carros, los que tienen un buen trabajo, y eso es mentira. Lucas 21:2, el Evangelio de Lucas 21:2, encontramos el ejemplo de la viuda. Dice el Señor Jesús que esta mujer era muy pobre, no tenía nada. Dice el mismo Jesús que ella dio más que los ricos, que echaban lo que les sobraba. Ellos echaban lo que les sobraba, tenían mucho dinero. A lo mejor daban más dinero que la viuda, pero hablando de porcentajes, diríamos que la viuda echó. ¿Qué porcentaje echó, hermanos? Según la palabra de Dios. Hablando de porcentajes, ¿qué porcentaje echó la viuda, hermanos? El 100%, ¿va? Dice que lo dio todo. Entonces, ¿quién puede dar, hermanos? Todos podemos dar. A veces tenemos esa idea de que yo no tengo nada, tienen que dar. A veces pensamos así, hermanos, pero no tomamos en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir.
Esa es la palabra, hermanos, que el apóstol Pablo enseñó a los ancianos en Éfeso. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque ellos iban a apacentar, porque ellos iban a ver la iglesia del Señor. Y pudiésemos sacar muchas más enseñanzas acerca de todo esto, hermanos. Pudiesen sacarse muchas lecciones acerca de este hermoso pasaje, pero estos son solamente algunas cosas de las que el apóstol enseñó a los hermanos. Les dio este hermoso ejemplo, no solamente de palabra, sino también con sus hechos, ¿sí? Ahora bien, Pablo enseñó, hermanos, haciendo a conclusión, un resumen, a los ancianos acerca del buen testimonio que ellos deberían de tener, que ellos deberían de anunciar la palabra de Dios a los hermanos, a todos, y a los no cristianos también, para que se salven, para que no dejen el camino, para que vuelvan al camino, que deberían de apegarse a la palabra de Dios y ellos predicar la palabra de Dios a la iglesia, para que junto con la iglesia crecieran espiritualmente y todos en un futuro, cuando venga el Señor, alcanzar la vida eterna. Y por último, ayudar a los necesitados. Todo esto enseñó Pablo a los ancianos, hermanos, y es un gran ejemplo para cada uno de nosotros este pasaje de Pablo, hermanos, de qué es lo que deberíamos de hacer, cómo deberíamos de pensar, ¿sí? Deberíamos de tener amor, deberíamos ser gente de oración, de orar unos por los otros para ir creciendo todos juntos espiritualmente hablando. Esta es la clase del día de hoy, hermanos. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta acerca de esto que acabamos de ver. ¿Sí, hermana?